Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar unos momentos mientras las personas se integran en esta actividad que vamos a compartir. Antes de iniciar formalmente, quisiera recordarles que mi nombre es Claire de Meservil, soy especialista en involucramiento comunitario del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. El instituto es una facultad de posgrado que tiene su casa matriz en Pensilvania, en Estados Unidos. Sin embargo, a lo largo de los años hemos ido creando conexiones y relaciones significativas con diferentes organizaciones a lo largo del mundo. En las redes sociales nos pueden encontrar como IIRP, Comunidad Virtual en Español. Estos espacios de webinars mensuales los tenemos para compartir experiencias de organizaciones hermanas y amigas que han abierto camino en América Latina y en el mundo con lo que es prácticas restaurativas, justicia restaurativa e implementación de cultura de paz. Así que yo me siento muy orgullosa y agradecida por la gran generosidad que nos permite compartir estos espacios, de reconocer que somos una comunidad de comunidades. Para iniciar con este webinar, al que Meisel le ha titulado muy acertadamente Modelo de Educación Social Restaurativa sin dejar a nadie atrás, quisiera presentarles a nuestra expositora. La licenciada Meisel Montero Hernández es psicóloga. Es experta y gestora de proyectos sociales con una amplia experiencia también en el trabajo con juventud. Mucha de esa experiencia se va a desarrollar en lo que es en el transcurso de su exposición. Tendremos una presentación de aproximadamente 45 minutos y luego un rato de conversación e intercambio. Quisiera que pudieran reconocer en la banda de Zoom, en la parte de abajo de su pantalla, que tienen diferentes tipos de botones. Uno de los botones que tienen dice chatear. A través de ese botón ustedes pueden comentar su nombre, de dónde es usted, pueden hacer también sus comentarios, inquietudes, cosas que les llaman la atención. También tenemos un botón que se llama preguntas y respuestas. Me gustaría animarles a que si tienen consultas para Meisel, preguntas sobre el tema que se está exponiendo, que los pongan en preguntas y respuestas y no en el chat. Esto porque el espacio de preguntas y respuestas nos permite llevar un listado de todas las consultas para asegurarnos que ninguna se nos quede por fuera y contestar a todas y cada una. Bueno, sin más por el momento, los dejo con Meisel y quedamos atentos. Meisel, a tu exposición. Hola Claire, hola a todos los amigos y amigas que nos están viendo en tiempo real o que nos van a estar escuchando a través de los podcasts o también por la herramienta de YouTube. Para mí es todo un honor compartir la experiencia que he tenido en el desarrollo de programas sociales, principalmente con el énfasis educativo y de vulnerabilidades sociales. Y en este caso quiero compartir mi expertise en el desarrollo de un modelo de educación social restaurativa en el cual nos basamos en no dejar a nadie atrás. Así que será un gusto para mí compartir durante todo este recorrido experiencias y para mí es sumamente importante escuchar sus opiniones, comentarios, conversar sobre los desafíos que también vamos a tener o que estamos teniendo en el contexto de pandemia, que viene a intensificar las vulnerabilidades de la adolescencia o de las adolescencias en los contextos educativos. Entonces, sin tardar más, quisiera hacer énfasis en la última frase antes de entrar en lo que es el modelo. Y sin dejar a nadie atrás, quiero intencionalmente tachar ese nadie con el nombre de Mario, un joven que nos va a estar acompañando desde su historia y que él me permitió poder narrar un poco sus vivencias, su desarrollo y que fue partícipe y beneficiario de este modelo de educación social restaurativa. Entonces, más adelante voy a estarles comentando un poco acerca de Mario y cómo tiene gran protagonismo en todo este modelo. Sin antes dejar de mencionar que este modelo surgió aproximadamente en el 2014, cuando empezamos a desarrollar estrategias para diferentes organizaciones, entre ellas las organizaciones no gubernamentales, como lo fue la organización Surgir, que ha tenido más de 6 años en lo que es el desarrollo de propuestas de atención para personas adolescentes en contextos de vulnerabilidad social y conductas delictivas, así como lo que ha sido el programa de justicia restaurativa, los programas de Puente al Desarrollo y de Limas, la institución del Patronato Nacional de la Infancia
Centro Cívico por la Paz, en específico de desamparados, y por supuesto toda la comunidad y todas las familias que también han sido amigas de este modelo de educación. Entonces, cuando hablamos de un modelo de educación social restaurativo, quisiera señalar principalmente el social, y es que de dónde nace este modelo de educación. Nace de las necesidades de una población que ha sido invisibilizada y que está altamente en condición de vulnerabilidad. Entre ellas, y por mencionar tan solo algunas, quisiera referirme a la población penal juvenil, a la población educativa con rezago escolar significativo, la población adolescente que se encuentra en deserción escolar y las poblaciones en condición de mayor vulnerabilidad. No anoté dentro de mis apuntes, pero sí quisiera mencionarlo, también lo que son las discapacidades psicosociales, que poco son mencionadas en la academia y menos en las propuestas de intervención. Entonces, este modelo de educación social restaurativa responde a todas las necesidades de estas poblaciones que de alguna u otra manera no han encontrado su lugar o su sentido de pertenencia en la educación tradicional de Costa Rica. Entonces, hablando de educación social restaurativa, tendría yo que contarles la historia de Mario, sin dejar a nadie atrás. Recuerden que eso fue mi introducción, y en este caso es sin dejar a Mario atrás. En este caso, un adolescente que llega a este modelo educativo con 13 años y lamentablemente con un rezago educativo muy significativo y también con variables sociales que intensifican su vulnerabilidad social. Y tan solo para comentar rápidamente un poco de los antecedentes del contexto sociohistórico de Mario, les comento que fue un adolescente que llegó con segundo grado de primaria, o sea, una educación incompleta, con analfabetismo funcional y expulsado del sistema educativo. Lamentablemente sí tengo que decir que expulsado porque sus diferentes comportamientos y conductas no le dieron un lugar de atención para poder avanzar en este proceso. Con 17 causas penales en proceso, ¿verdad? Entonces ya era un cliente, por decirlo así, de los procesos judiciales de nuestro país, y con un contexto, con una formulación psicológica muy interesante que lo diagnosticaba como una persona negativista desafiante, con un trastorno explosivo intermitente, con trastorno disocial, en consumo de cannabis y con un trastorno de estrés postraumático, que estaba muy relacionado con sus antecedentes de abuso sexual, con la institucionalización que sufría desde los 6 años, con la pobreza extrema que se caracterizó en sus primeros años de vida, asociadas a una muy mala nutrición y en contextos de violencia intrafamiliar. Entonces, Mario nos va a estar acompañando en este recorrido para ir viendo cómo sí se puede brindar una propuesta restaurativa, una propuesta que pueda no solamente dar nuevas oportunidades, sino también dar un lugar a todos esos adolescentes que no han encontrado su lugar, ¿verdad?, en las propuestas educativas tradicionales. Entonces no podría hablar de lo que es un modelo de educación social si no me refiero al modelo ecológico del desarrollo humano, ¿verdad?, del cual nos habla de diferentes sistemas y la influencia y las competencias en cada uno de ellos. Entonces, desde el microsistema vamos a pensar de que este modelo de educación social restaurativa va a hacer principal atención en qué es lo que está pasando esta persona, este adolescente, no solamente de la comprensión como estudiante, sino también como ser humano, desde su desarrollo de familia, sus amigos, hábitos y condiciones de vida. Posteriormente, y asociando el mesosistema con las formaciones, vamos a visualizar cómo se desarrollan los adolescentes, o en este caso Mario, desde sus centros de formación académica, desde las comunidades, y qué estaría pasando Mario en esas comunidades virtuales que son las que se están destacando más en nuestro contexto nacional debido a la pandemia, debido a pues bueno, que la virtualidad se ha convertido en las nuevas esquinitas donde interactúan los adolescentes. Posteriormente, el exosistema, ¿verdad?, que son todas estas relaciones socioeconómicas en donde interactúan los reglamentos, la inserción con gobiernos locales, los incentivos, becas, ideologías que también van a impactar en el desarrollo de la identidad del adolescente.
y cómo esto escalona hacia los macrosistemas que son nuestras instituciones públicas, las cuales toman decisiones en cuanto a sus políticas públicas, las cuales también instauran valores sociales y donde también podemos ver el reflejo de las desigualdades sociales. Por último, todo esto va a llevar a una propuesta global, ¿verdad? Recordemos de que este modelo ecológico es un modelo sistémico en donde vamos a ver movimientos mundiales, los tipos de Estado, que ahorita, bueno, sería entrar en otros temas, pero los tipos de Estado democráticos y otros realmente impactan en el desarrollo de nuestras adolescencias. Todo esto lo menciono principalmente porque no podemos comprender al adolescente si no lo comprendemos desde una teoría sistémica, en donde se desarrolla, impacta, influencia también y también es reactivo en diferentes estatus. Entonces, para poder atender las necesidades de la población que les comentaba, no podemos dejar de ver qué es lo que está en el fondo, y quiero que los amigos que se están conectando desde los podcasts o que nos van a estar escuchando desde esta herramienta puedan visualizar un iceberg, ¿verdad? Que es una herramienta sumamente provechosa para poder identificar qué es lo que nosotros no vemos en el fondo de los problemas. Y es que muchas veces esos adolescentes traen consigo una historia de maltrato, de desigualdad social, de abusos sexuales y abandonos familiares, de exposición al uso de drogas, de negligencia, de violencia intrafamiliar. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para comentarles que en mi experiencia profesional tuve un adolescente, o me tocó atender a un adolescente que desde los 7 años era expuesto al consumo de drogas por parte de sus padres jóvenes. Esto porque no tenía la suficiente capacidad económica para poder alimentarlo, obviamente también asociado con la adicción que ellos estaban pasando. Entonces, todos esos factores invisibles que de pronto no vemos tan cotidianamente, nos explotan a nosotros en las aulas, en los pabellones de los colegios, en las comunidades, mediante lo que es la deserción escolar, las conductas delictivas, los trastornos del comportamiento, las desesperanzas en su proyecto de vida y los trastornos emocionales. Entonces, con el fin de dar una respuesta a todos esos sistemas complejos, tomamos desde referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿verdad? Los ODS, que esto más bien viene a ser nuestro marco de referencia, el enfoque de derechos humanos, los enfoques de juventudes. Y aquí quisiera hacer el principal énfasis en lo que ha sido el enfoque y prácticas restaurativas. Les comento que cuando yo comencé a dirigir este proyecto, esos programas, me encontré con Claire y con el IRP, ¿verdad? En ese entonces realmente era muy difícil para mí poder comprender y adoptar una filosofía, un enfoque que realmente me permitiera resolver algunos problemas que se nos presentaban en los sistemas educativos. Y entonces lo que fue el enfoque práctica restaurativa nos dio cierta metodología, estrategias para poder responder de una forma asertiva, no excluyente a esos adolescentes. También dentro de lo que es este marco referencial, tomamos en cuenta las realidades de todos los adolescentes, comprendiendo que ellos son los protagonistas de sus propias historias y quienes nos pueden ayudar a construir rutas para mejorar sus condiciones de vida. Y claramente lo que son las necesidades institucionales, que desde sus presupuestos, que desde sus objetivos, desde sus agendas, tienen un protagonismo también muy importante en el desarrollo de propuestas. Entonces, ya para ir comentándoles un poco acerca de qué trataba, en qué consistía este modelo de educación restaurativa, fue una propuesta integral que consistía en lo que era educación, y cuando hablo de educación, era mediante la educación abierta, aunque siempre lo menciono como un híbrido, en donde se mezclaba lo que era la propuesta del MEP de educación abierta, la presentación de exámenes semestral, pero también lo que era el horario tradicional del colegio diurno, en donde los adolescentes pudieran ir desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde a recibir todos sus servicios, pero bajo la metodología de educación abierta. Y por supuesto el uso de TICs, ¿verdad? Que en este caso la robótica, las pantallas inteligentes, los recursos tecnológicos
fueron una herramienta para captar la atención de un adolescente que de pronto no estaba tan familiarizado o tan a gusto con su historia educativa. La formación técnica adaptada a las habilidades, las capacidades, la funcionalidad de cada adolescente también fue un ingrediente importante para formular lo que es el modelo de educación restaurativa, en los procesos de orientación, la inclusión social que generó el deporte y el arte, la terapia ocupacional desde su propuesta de actividades de vida diaria, psicología, trabajo social, fue más que todo como la columna vertebral que fuimos desarrollando en lo que es nuestro Centro de Educación Social Restaurativa. Sin embargo, esos son tan solo servicios que no podrían impactar si no tuvieran una filosofía y un enfoque que realmente dirigiera al norte de los profesionales, porque esos servicios por sí solos pues de pronto podrían llegar hasta ciertas poblaciones, pero no a la población a las que yo les estoy comentando. Entonces, para entrar más en materia de cuáles son los pilares del modelo de educación restaurativa, me di la tarea a desarrollar 6 que definitivamente fueron nuestros compañeros durante todos estos años de ejecución. El primero es el sentido de pertenencia y ante todo permítanme un momento para tomar agua porque creo que voy un poco rápido y ahí Claire me comparte después sus apreciaciones. Pero bueno, el primero de esos pilares es el sentido de pertenencia. Y es que cuando hablamos de sentido de pertenencia, podría parecer algo muy básico o algo que describe a todas las adolescencias, pero que no siempre se convierte en un objetivo organizacional o institucional que responda a las necesidades de esos adolescentes. Nosotros desde nuestra experiencia vimos que tenían mejor adherencia aquellos adolescentes que sentían que pertenecían a este lugar, que tenían un lugar dentro de este modelo de educación, que aquellos que solamente lo veían como un beneficiario. Posteriormente, el segundo pilar es el alto apoyo y el alto control, que en este aspecto se toma desde la teoría de la ventana de disciplina social, que también nos facilita las prácticas restaurativas, en donde nos posiciona a nosotros a brindar estrategias e intervenciones desde un modelo restaurativo, no autoritario, no permisivo, y un equilibrio de estrategias que brindaran apoyo, pero también controles a los perfiles de estos adolescentes. Ya cuando una adolescente se encuentra con sentido de pertenencia, ya ha logrado recibir apoyo y también ha permitido adaptarse a las normas de control, su rol de colaboración y de participación, créanme, se vuelve mucho más fácil. Y aquí es donde todo empieza a cobrar vida, porque de ahí pasa de ver, por ejemplo, a un Mario con conductas negativistas desafiantes a encontrar una red de apoyo que realmente lo quiere escuchar. Recordemos que muchas veces los antecedentes sociohistóricos de los que vienen estos adolescentes nos señalan que vienen con recursos de confianza bastante precarios. Entonces, ¿cómo yo voy a confiar en un sistema educativo que me ha expulsado? ¿Cómo yo voy a confiar en un sistema comunitario que me critica, que me señala, que me pone una etiqueta de delincuente o de vago o de que no sirvo para nada? ¿Cómo yo entonces voy a responder de una forma participativa y colaborativa si no me siento que pertenezco a este lugar? Pues bueno, esta propuesta, como nace del sentido de pertenencia, sí genera muy buenos resultados en la participación y en los roles colaborativos que van a tener los adolescentes en los modelos educativos. Y una vez tenemos esta iniciativa del adolescente de colaborar, no de obedecer, ¿verdad? Como lo hemos escuchado y visto en otros momentos. ¿Por qué? Porque si obedecemos realmente no hay una conciencia del por qué yo hago las cosas. Entonces, este liderazgo transformacional viene como resultado de la filosofía que yo adopto, desde los valores que ya yo empiezo a construir, desde la identidad que empieza a fortalecerse. Entonces, ya yo sustituyo el rol que tengo en la comunidad, en el centro educativo, en la familia, mi propia identidad empieza a cambiar y ya dejo de ser entonces el que no sirvo para nada, el que no sirve para estudiar, el que nunca va a llegar a ser nadie, el que solamente queda como un delincuente, el que es un drogadicto. Todas esas etiquetas se empiezan a transformar
y empieza a crearse un liderazgo. Una vez tenemos conformado este proceso de liderazgo, es más fácil que una persona pueda desarrollar lo que es la resiliencia, que se convierte en nuestro quinto pilar del modelo de educación restaurativo, que habla de que personas con mayor confianza, con mayores controles, con mayores apoyos, que sienten que pertenecen a un lugar, tienen las capacidades para responder a sus entornos y a sus contextos que son adversos de una forma más asertiva, más restaurativa. Una vez han desarrollado esta resiliencia, se puede ahora sí hablar de un aprendizaje integral. Y aquí quisiera mencionar entonces de que el modelo de educación social restaurativa no se enfoca únicamente en lo que es el aprendizaje académico, sino en un aprendizaje, en una educación integral del ser humano. Entonces, una reflexión que me gusta apuntar para describir lo que son este modelo es que toda comunidad de aprendizaje tiene el poder para integrar, influenciar, apoyar, restaurar y transformar el desarrollo de las adolescencias. Y también quisiera hacer énfasis en adolescencias. Recordemos de que hace unos minutos les comentaba de que este modelo parte del enfoque de juventudes, el cual nos dice que todos los adolescentes son diferentes, que sus diversidades de orientación sexual, de aprendizaje, de intereses, de sueños, de motivaciones, son todos muy diferentes e incluso sus habilidades y posibilidades. Entonces, si pudiéramos decir qué características tiene este enfoque y qué características no tiene este enfoque, me gustaría decir de que aquellas que realmente no lo describen y que son oportunidades de progreso son aquellos sistemas educativos que excluyen, que en sus guías disciplinarias, que en sus estrategias dentro del aula, que en sus políticas o en sus reglamentos, la exclusión, la expulsión forman parte de sus modelos. Entonces, eso no correspondería al modelo de educación social restaurativa, pero sí podrían ser aquellas que en sus planes de acción adaptan apoyos técnicos, psicosociales y de aprendizaje. Quisiera contarles una anécdota que tuve recientemente. A inicios de este año me tocó la oportunidad de construir o de formular un proyecto social para personas con discapacidad y se enfocaba principalmente en la elaboración de una comunidad para el desarrollo progresivo de su máxima autonomía. Entonces, estudiando un poco lo que eran los apoyos técnicos para las personas con discapacidad, me daba cuenta que existe el concepto de discapacidad psicosocial, pero que realmente no hay tantos recursos técnicos psicosociales para el apoyo de estas personas. Entonces, todavía incluso en materia de discapacidad, estamos un poquitito rezagados cuando hablamos acerca de aquellos que tienen discapacidades psicosociales. Definitivamente el enfoque no castiga, ¿verdad? Sino que restaura. ¿Y qué es lo que restaura? Principalmente la relación del estudiante con la educación. Y cuando desplegamos lo que es educación, tendríamos que hablar desde la visión que tenemos hacia los docentes, hacia el contexto educativo, hacia la currícula, hacia los directores, hacia la comunidad, hacia lo que me sirve a mí estudiar. Restaura todo ese engranaje de definiciones que el adolescente tiene y que al final le permite decir si lo voy a lograr, esto es para mí o no, definitivamente no lo logro, y aumenta lo que es la deserción escolar. Claramente no deja a nadie atrás, sino que transforma las estrategias para transformar a adolescentes. Y en este caso no esperamos de que el adolescente se transforme para transformar las estrategias o para que las estrategias funcionen. Al contrario, nosotros como adultos transformamos las estrategias para que el adolescente pueda encontrar mejores apoyos para salir adelante. Y no genera una recarga, ¿verdad? Tal vez muchos de ustedes a ese nivel del webinar ya piensan, esta muchacha, esta mujer, lo que nos está hablando es algo utópico. Les puedo decir que tras 6 años de experiencia y con diferentes perfiles complejos, mi experiencia me dice que sí se puede y que sí genera de pronto una recarga, pero que también hay un plan de acción para poder prevenir que nuestros docentes, directivos, administrativos, familiares se quemen. Entonces, definitivamente en sus propuestas tienen que haber estrategias que apoyen y que reconozcan los desafíos de los docentes, de los administrativos para poder apoyar
y distribuir lo que es la demanda o esta recarga. Entonces, quise hacer como un pequeño ejercicio en donde nosotros vemos la educación, los contextos educativos e incluso sociales con nuevos paradigmas. Entonces, ya nosotros no hablamos, por ejemplo, de lo que es una guía disciplinaria, sino que hablamos de estrategias restaurativas que claramente tienen que ir acompañadas de normas de seguridad. Sin embargo, estas normas de seguridad se van a explicar desde un para qué y un por qué, en donde el estudiante, el adolescente también se ve beneficiado, y no solamente de la posición en donde si usted no cumple es disciplinado, ¿verdad? Porque ya eso genera un distanciamiento y una posición muy adultocentrista entre nosotros, los profesionales, los docentes y el estudiantado. Tampoco nos referimos a educación académica, porque si hay algo que nos ha dejado claro la pandemia, el contexto de las adolescencias durante los últimos años, es que en el aula es donde revienta todo. Es a los docentes los que se convierten en la escucha activa de muchos adolescentes, es en el colegio donde uno ve la verdadera esencia de muchos de ellos, es ahí donde se reflejan las conductas de riesgo, es ahí donde se ven las habilidades, las capacidades, y de pronto no en sus casos donde llegan a encerrarse a sus cuartos a utilizar sus teléfonos. Entonces, considerando todas estas variables, hablamos de que la educación académica se queda corta para poder describir la gran tarea que se desarrolla desde los contextos educativos. Entonces, hablamos más bien de una educación social integral. Por otra parte, el concepto de discapacidad psicosocial, aunque existe y aunque es correcto el término, no nos puede evocar solamente a ver la discapacidad psicosocial, sino más bien a tomar un rol más protagónico y más activo pensando en apoyos psicosociales. ¿Por qué? Porque si hablamos de discapacidad psicosocial, la responsabilidad recae solamente sobre aquel que tiene la vulnerabilidad. Entonces, más bien sería una doble carga de la vulnerabilidad por discapacidad y no desde la responsabilidad de los apoyos psicosociales que estamos desafiados a brindar. Otro ejercicio y nuevo paradigma es cambiar el concepto de comunidad educativa, ¿verdad? Que aunque yo sé que es muy utilizado y que nos genera ese sentido también de identidad, el nuevo paradigma nos reta a ver la educación como algo más, ¿verdad? Es una educación social que considera las variables de las cuales yo les comentaba y que también ejemplificaba con el caso de Mario, en donde podemos ver también contextos de abuso sexual, de maltrato, de desnutrición. Entonces, ya no solamente estamos hablando que somos una comunidad educativa, sino una comunidad de educación social. Y entonces, ¿cómo hacemos para engranar todo esto? Y creo que una de las principales recomendaciones es ver que todo lo que hacemos desde los contextos parte desde los sistemas, ¿verdad? Y por eso hablaba inicialmente de los modelos ecológicos, ¿verdad? Que también tienen su relación con las teorías sistémicas. Estos modelos entonces nos hablan de que nuestras instituciones e incluso nuestros servicios de psicología, de terapia ocupacional, trabajo social, arte, deporte, todo, cada uno de ellos tiene que tener una misión, y la misión es incluir, integrar, restaurar y evitar a toda costa que ese adolescente no se sienta parte y más bien termine excluyéndose de los sistemas. Si una institución de pronto lo adopta como un objetivo aislado, posiblemente su cuerpo docente, su cuerpo profesional no lo vaya a tener tan incorporado, y ahí es donde esté de pronto el impacto negativo para lograr el cumplimiento de esta meta. Hablaba entonces de filosofía, ¿verdad? Que es entonces cómo nosotros podemos impactar a las familias, a los apoyos técnicos, la comunidad, las medidas administrativas, la empresa privada, desde una filosofía más integral, más proactiva y más restaurativa. Creo que aquí un rol muy importante que tiene la filosofía es de quitar mitos, ¿verdad? Y estereotipos de las poblaciones, porque si recuerdan la población a la cual va dirigida este modelo de educación social restaurativo, que también puede ser aplicado con todas las poblaciones, son personas que de pronto han sido muy señaladas, muy rechazadas, adolescentes que han sido muy estigmatizados por la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de reinserción social laboral, por ejemplo, como un proceso de mediación que realizábamos en este modelo,
de encaminar al adolescente a su primer trabajo, ¿qué pasaría si no interviniéramos y no educáramos a la empresa privada? De pronto su respuesta sería negativa o poco productiva. Entonces, cada una de estas filosofías realmente tienen que llegar como un objetivo transversal en todos los ejes del sistema. Claramente las estrategias, y aquí es donde de pronto todo el mundo se queda viendo o nos quedamos viéndonos las caras, ¿verdad? Cuando tenemos una situación muy compleja que resolver en el aula, que resolver con la familia y uno dice, me quedé sin estrategias. O de pronto eso no me lo enseñaron en la universidad o en la institución, nunca hemos pasado por esto, ¿verdad? Y aquí hay que tener un cuidado muy, muy especial, y es el hecho que no lo tengamos resuelto en este momento no nos puede hacer volver la vista hacia otro lado o invisibilizar esa necesidad. Tenemos más bien que crear esfuerzos colaborativos para tratar de buscar nuevas estrategias, y eso prácticamente es lo que dio éxito a este modelo educativo. Y por último, lo que es la evaluación, que claramente no solamente es una evaluación académica, porque recuerden de que no valoramos la educación solamente en este contexto, sino también una evaluación que podemos hacernos entre todos, desde las familias, del docente, qué visión tiene el docente para evaluar a un estudiante, para darle recursos de apoyo, entre otros. Bueno, hasta el momento les comento que han sido más de 500 adolescentes que no se han quedado atrás gracias a la educación social restaurativa, y entre ellos Mario. Mario hoy se encuentra pues con todos sus recursos de apoyo, con todos sus, incluso sus desafíos, un estilo de vida lejos del delito, un estilo de vida lejos de ciertas conductas de riesgo, ¿verdad? Que pronto estaba muy orientado ya sea al suicidio o incluso estaba muy orientado a lo que eran las grandes depresiones. Yo creo que también hay que tener muy claro, cuáles son las expectativas que podemos tener con cada uno de estos adolescentes. Cada uno de ellos podrá tener un proyecto de vida diferente. Hemos tenido adolescentes que de pronto su proyecto de vida ha estado más orientado a lo que ha sido la vida profesional, la vida universitaria, el barismo, desde lo técnico, desde los oficios. Y eso no quiere decir de que esté mal, quiere decir de que cada uno puede crear con sus propias herramientas una historia de vida diferente y un arte diferente. Entonces, ahora me gustaría comentarles también cuáles son las estrategias para Costa Rica, porque nada podríamos hacer nosotros si dejamos todas esas prácticas, todas esas estrategias que hemos construido durante más de 6 años con más de 500 adolescentes, si las dejamos encerradas en una institución, ¿verdad? O dentro de algunas paredes. Entonces hemos desarrollado estrategias para Costa Rica de exportación, por decirlo de alguna manera, en donde contemplamos también las variables de la pandemia y que yo creo que a todos nos preocupan muchísimo, cuáles son estas nuevas tendencias emocionales, conductuales que están teniendo los adolescentes. Entonces, entre ellas, quisiera comentarles un poco de lo que estamos desarrollando desde este modelo, y entre ellos el incubador laboral, ¿verdad? Que está orientado hacia la empleabilidad. Y uno diría, pero ¿cómo empleabilidad en estos tiempos donde el desempleo más bien es como el protagonista? Pues bueno, creemos de que si no se empieza a trabajar herramientas para la empleabilidad, aún después de esta pandemia, pues se va a intensificar aún más la vulnerabilidad de los adolescentes en esos contextos. Por eso la importancia de trabajar desde este proyecto. Posteriormente tenemos lo que es la masculinidad restaurativa y el arte, que es un proyecto diferente que también está llegando a derribar los mitos, a reconstruir los valores, las ideologías de los adolescentes. Y en este caso no está solamente dirigido a hombres, sino también a mujeres, porque todos necesitamos realmente reconstruir nuestra visión de la masculinidad, y ojalá de una forma tan atractiva como nos los ofrece los recursos artísticos. El liderazgo transformacional a través de las TICs, ¿verdad? Que era lo que les mencionaba, a través de la robótica, a través de los juegos tecnológicos, se puede fomentar el liderazgo transformacional con todos los valores que les mencionaba. Uno de los que más me gustan es En la Esquina, que son círculos terapéuticos para adolescentes en las modalidades virtuales, en las modalidades presenciales, en donde realmente van a encontrar ese espacio para poder construir identidad. Y es que
no sé, las edades de las personas con las que me están escuchando me van a escuchar, pero cuando yo me criaba, era muy común ver nuestros grupos de amigos en las esquinas. A mí por lo general no me dejaban mucho, pero sí, recuerdo esa parte de mi historia en donde muchos adolescentes, muchos jóvenes se reunían en las esquinas y demás, y ahí se tertuliaba, ahí se construían valores, se vacilaba, e incluso también se aprendían malos hábitos y factores de riesgo en esa adolescencia. Entonces, ahora en la esquina viene a ofrecer una interacción similar, pero que propone herramientas para generar una salud mental positiva para los adolescentes. Y claramente estamos muy comprometidos con lo que es la alianza institucional, ¿verdad? Entonces, en nuestra ruta también están las instituciones que necesitan apoyo para poder llevar y transformar sus estrategias de abordaje. Esos son algunos de los materiales, ¿verdad? Los que no me pueden ver porque tal vez están escuchando el podcast. Pues bueno, tal vez Claire los puede facilitar después o podemos tener en algún otro momento espacios para poder comentarlos, pero son recursos metodológicos sumamente atractivos para la población adolescente, con los que se identifican bastante. Recuerden que una de nuestras estrategias es el sentido de pertenencia, y para que un adolescente realmente quiera pertenecer a un lugar, es porque realmente tiene que ser muy atractivo ese lugar, realmente me tienen que recibir con brazos abiertos, con una escucha activa, y cada uno de estos recursos realmente tiene ese objetivo. Aunque parecieran que tienen temáticas muy puntuales, realmente toda su metodología está centrada en los pilares de educación social restaurativa. Esta ha sido mi intervención. Ahora me gustaría dar un muy buen espacio para conocer sus apreciaciones, para conocer sus comentarios, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Me gustaría escucharlos a todos porque eso se trata de las comunidades, ¿verdad? De intercambiar y de crecer conjuntamente. Así que Claire, no sé si me compartes un poco de qué está sucediendo por allá, y con muchísimo gusto pues haré el esfuerzo para responder a todas sus inquietudes. Muchas gracias, Meisel, y muchísimas gracias por tu presentación. Quisiera animar a las personas a que en este espacio, mientras vamos contestando las preguntas y respuestas, igualmente en el botón de chat puedan poner, si gustan, su nombre y de dónde nos acompañan, también para tener la oportunidad de saludarnos. Y para las personas que puedan escuchar este webinar posteriormente en las diversas plataformas en las que los puedan escuchar, también que pongan allí sus comentarios, porque estaremos visitándolos para poderlos contestar y continuar con la conversación de manera asincrónica. Esas son esas nuevas palabras, ¿verdad? Que ahora se incorporaron en nuestro lenguaje. Tenemos dos preguntas por ahora, Meisel. La primera pregunta es, ¿cómo es? Voy a decirlas las dos para que puedas irlas recorriendo, y luego voy a compartirte algunas más. La primera pregunta es cómo este modelo de educación restaurativa involucra lo que es la comunidad docente. Algo mencionaste sobre prevenir que el personal docente se queme, pero me pregunto cómo estos pilares que nos mencionas con respecto a las adolescencias involucran también a las personas docentes, que también necesitamos resiliencia, que también necesitamos ese alto control y alto apoyo, ese sentido de pertenencia. La segunda pregunta tiene que ver con el momento histórico que estamos atravesando en estos tiempos de pandemia, y tal vez me uno en el comentario a la compañera que lanza la pregunta. Se están ampliando brechas preexistentes, empezando por la brecha virtual. Yo creo que nos tiene muy, muy preocupados y preocupadas cuál es el destino de la educación pública en nuestros países. Entonces, ¿qué opinión te merecen y qué nos puedes contestar al respecto? Antes de pasarte la palabra, saludar a Leonardo y a Amelia que nos saludan a través del chat. Te escuchamos. Saludo a Leonardo, Amelia y a todos los que nos están viendo en este momento en tiempo real. Efectivamente, no puedo estar más de acuerdo con las preguntas, que más bien yo creo que son reflexiones, ¿verdad? Que nos dejan grandes desafíos, ¿verdad? En cuanto a la primera, respecto a los docentes, este modelo claramente, al ser un modelo ecológico, sistémico, realmente toma en cuenta lo que son
el quehacer del docente. Y les comento que en el centro educativo, donde empezó este modelo, teníamos diferentes docentes que realmente no sabían a veces qué hacer con un chico con trastorno explosivo, ¿verdad? O que de pronto llegaba sumamente down porque estaba en un cuadro depresivo, ¿verdad? O de pronto sus medicamentos nocturnos, ¿verdad? Para controlar lo que era el déficit de atención, los dejaba muy, muy, muy down, ¿verdad? Para recibir la lección. Entonces, en ese aspecto yo creo que lo primero es saber cuáles son nuestros alcances, identificar cuáles son nuestros alcances, nuestro círculo de influencia para poder impactar a los adolescentes. Y hay cosas que no todos vamos a poder responder. Y vean, les puedo garantizar que si hay algo que yo he aprendido en esta experiencia, es de que hay recursos que tienen su efecto años después. De pronto, una estrategia restaurativa que utilizaste, una afirmación restaurativa, vos no te diste cuenta del impacto que generó en el adolescente, pero te llega como un feedback 6 años después, ¿verdad? Y de pronto ahí calaste. Y claramente hay que generar, y era lo que yo les hablaba, un equilibrio de la recarga que hay entre el cuerpo docente, el cuerpo psicosocial, los administrativos, y yo creo que hay que sacar espacios también de catarsis, ¿verdad? Para poder decir, ya yo llegué hasta aquí con este chico. Y este llegué hasta aquí no quiere decir de que lo vamos a excluir, es decir, qué tan comprometido estoy con este adolescente que ya está succionando áreas emocionales muy sensibles de mí mismo y que ahora es momento de pasar a otro compañero, ¿verdad? Y por eso es que hablamos de un sistema. Cuando yo no puedo darlo, tal vez otra persona sí lo puede dar, pero si yo estoy solo, si me siento aislado, si no hay este sentido de pertenencia, si no hay una filosofía que todos compartimos, entonces, ¿cómo voy a recibir los recursos de apoyo? Y por eso les hablaba acerca de las filosofías, cómo se entremezclan entre las estrategias. Y bueno, me hablaban acerca de las brechas digitales y lo que está sucediendo en el país. Eso realmente es algo que duele, es algo que nos genera una reflexión cruda, ¿verdad?, sobre el destino de la educación. Responder sobre el destino de la educación como sí mismo creo que sería irresponsable de mi parte, pero sí creo de que hay brechas digitales que se están abriendo aún más. Y lamentablemente, como hablábamos y como les explicaba al inicio, como todo sistema influye desde lo más pequeño, desde mi microsistema hasta los macrosistemas. Y esa es la preocupación que tenemos. Mira, ¿qué es lo que está pasando con esos adolescentes, con estos niños que están quedando rezagados por las brechas digitales, ¿verdad? Y que de pronto también van a llegar a generar impactos en los macrosistemas. Ahorita hay algunas propuestas que diferentes organizaciones, instituciones estamos haciendo para tratar de disminuir esta brecha digital. Una de ellas, les comento, es que estamos desarrollando una propuesta muy interesante para poder llevar educación digital a las comunidades que no tienen acceso. Entonces, de pronto, todos los materiales, todos los recursos tecnológicos que teníamos, ok, de pronto lo que necesitamos es un salón comunal allá en Limón. Bueno, nos llevamos todo eso para tratar de hacer microsistemas educativos en estas regiones, pero claramente son diferentes esfuerzos que se tienen que crear para tratar de ir disminuyendo esta brecha. Creo que una de las que más me da la impresión que responden a esta consulta es la de la incubadora laboral, ¿verdad? Que es un proyecto que busca que adolescentes, no importa su nivel educativo, ¿verdad? Como les decía, todos tienen habilidades, todos tienen capacidades, pero de pronto no todos tienen la confianza para poder afrontar un mundo laboral, un mundo de empleabilidad. Entonces, ¿cómo desarrollar esas estrategias en habilidades tecnológicas, en habilidades blandas, en la elaboración de un currículum, en darles herramientas de proyección corporal para que puedan defenderse bien en una entrevista de trabajo, para que puedan de pronto sostener el trabajo? Porque hay momentos donde uno se pregunta, ya sostuvo el trabajo, pero ahora ¿cómo hacemos para mantenerlo?
¿cómo hacemos también para que comprendan de forma amigable lo que es la legislación laboral y que sus derechos como colaboradores no se vean lesionados y que también tengan la asertividad para poder resolver conflictos en ese primer trabajo? Entonces son pequeñas estrategias, pequeños proyectos que realmente van generando impactos sociales. Pero definitivamente los desafíos son abismales y creo que es muy pertinente volvernos a sentar como comunidad de profesionales para elaborar propuestas que den respuesta a esto. Muchas gracias, Maisel. Coincido con Lucy, que menciona en el chat: necesitamos transformar mentalidad de algunos docentes que continúan en un sistema retrógrado para que exista mayor apertura hacia sus estudiantes, asumir un compromiso en la actualización y uso de estrategias en función del apoyo a sus estudiantes. Creo que esa interdependencia que manejamos como comunidad, y en este tema de las brechas, qué tremendo, ¿verdad? Cómo estas habilidades que nos mencionas sobre el liderazgo transformacional, sobre la resolución de problemas, sobre el trabajo colaborativo, también entre las mismas instituciones, nos hacen tanta falta. Tengo 3 preguntas por acá. Arlet nos menciona en las preguntas acerca de si existe un equipo multidisciplinario en la capacitación docente. Aunque nosotros somos parte de una comunidad donde tenemos organizaciones amigas y colegas y podemos conectar a la compañera, y yo le dije que por correo electrónico podemos conectarle con diferentes personas que están en México, que es de donde ella nos escribe. Pensé que tal vez nos podías comentar sobre tu experiencia como fundadora y directora de organización con lo que es equipo multidisciplinario. Te menciono 2 preguntas más para ir con ese grupo de 3 preguntas. Entonces, la primera es esa, sobre la experiencia de equipo multidisciplinario. Nos preguntan también en relación con el arte y específicamente con la música. ¿Cuál ha sido la experiencia? Pregunta Leonardo. ¿Hay algún proyecto en marcha con alguna organización desde lo que es el arte? Y Karina nos pregunta: ¿qué prácticas restaurativas se pueden concretar con docentes y jóvenes? Ok. Quiero apuntarlos para que no se me vaya ninguna. Respecto a lo que son los equipos multidisciplinarios, bueno, Claire tiene gran bagaje de contactos también, pero sí, pues puedo explicarles de que mi experiencia como directora me llevó principalmente a trabajar este tema de equipos multidisciplinarios, ¿verdad? Les comentaba al inicio de que nuestro equipo estaba conformado por terapeutas ocupacionales, por trabajadores sociales, por psicólogos, por educadores, por orientadores, por deportistas, por artistas. Entonces, se hace muy rico. Lo que pasa es de que sí hay que saber transmitir la filosofía y tener una filosofía, ¿verdad? Porque yo creo que el problema está en cuando estoy tratando de guiar a un grupo multidisciplinario, pero no sé hacia dónde. Entonces, la filosofía me parece que es vital, y también dar espacio de construcción. A veces hay un celo profesional, hay ciertos egos profesionales que en nada contribuyen a, a formular proyectos, ¿verdad? Así que para la compañera de México, definitivamente es necesario trabajar desde la multidisciplinariedad y también desde los enfoques colaborativos, como bien lo mencionaba Claire. Después, respecto a, había una segunda que me quedé escuchando y no anoté, así que voy a avanzar con lo que son las prácticas restaurativas, Claire, y de pronto me haces un recordatorio. Lo que son prácticas restaurativas, bueno, claramente el Instituto de Prácticas Restaurativas, que fue en el 2014, si mal no lo recuerdo, nuestro primer contacto y nuestro formador en prácticas restaurativas, bueno, fue fabuloso, ¿verdad? Desde los círculos restaurativos, desde las reuniones restaurativas, y aquí me gustaría profundizar un poco acerca de cómo aplicar reuniones restaurativas en los centros educativos. Si de pronto eso se ve más en los contextos judiciales, pues les voy a contar que no. Nosotros, uno de los objetivos o uno de los alcances que tuvimos fue disminuir las denuncias
que surgían a partir de los problemas entre adolescentes, entre docentes, entre encargados de cuidado, porque también tuvimos la oportunidad de trabajar con adolescentes que estaban institucionalizados, pues bajar esos índices de denuncia resolviendo internamente a través de lo que fueron las reuniones restaurativas. Los círculos restaurativos que no solamente nos han funcionado muy bien a la hora de resolver un conflicto, sino también a la hora de crear valores, a la hora de instaurar lo que es la filosofía. Y aunque ustedes no lo crean, creo que a mí me encanta trabajar con indicadores de evaluación, entonces mi equipo sabía y conocía de que casi que todo lo que hacíamos se tenía que sistematizar, porque lo que no queda sistematizado de pronto no se traduce en evidencia. Entonces, incluso dijimos en algún momento, ¿será que tenemos que sistematizar lo que son las declaraciones afectivas? Llegamos a la conclusión que no, porque es algo tan constante y tan poderoso que definitivamente no se podría sistematizar, pero tiene un gran poder de influencia. Lo que usted pueda decirle a un adolescente con una baja autoestima, con gran rezago educativo, esa afirmación realmente se convierte incluso en profecías autocumplidas, ¿verdad? Así que tiene un gran poder. Esas serían algunas de las que podría mencionarte, pero la maestra por excelencia definitivamente es Claire en ese aspecto. Claire, ¿me recuerdas Yo eso lo pondría en tela de duda, pero agradezco la mención. La pregunta que tenemos pendiente es en relación con el arte y específicamente con sí. la música. ¿Cuál ha sido la Sí. experiencia? Si hay algún proyecto en marcha. Sí, hay un proyecto en marcha y lo están viendo en pantalla que se llama Masculinidades Restaurativas. Ese, de pronto el título no le hace la mención al arte, pero definitivamente es un proyecto que tiene contemplado lo que son los recursos artísticos dentro de sus propuestas. Como les comentaba al inicio, toda formulación considera también las necesidades institucionales y los recursos institucionales. Entonces, de pronto hay instituciones que nos dicen, mira, yo lo que tengo acá son unos tambores. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar un proyecto con los tambores? Porque yo no sé qué hacer con ellos, pero también tengo la necesidad de aprovecharlos. Entonces, uno aprovecha todo lo que hay y el arte nos da ese regalo definitivamente de poder crear con lo que tenemos. En cuanto a lo que es música, hemos sí tenido, digamos, algunos proyectos en donde a través de canciones, y para la persona que consultó esto, te voy a comentar en específico de un proyecto que tuvimos con un adolescente que incluso tuvo la oportunidad de grabar una canción, ¿verdad? A través de unas alianzas que tuvimos, el apoyo artístico de uno de los docentes que teníamos en artes plásticas, porque bueno, tuvo la colaboración de ese proyecto audiovisual, no, perdón, de audio, ¿verdad? Más bien, y pudo grabar su primer canción y estaba muy, muy dirigido a lo que era filosofía de masculinidad restaurativa. En este momento, pues estamos más orientados a lo que es arte, ¿cómo se llama? Plástico, pero el arte es arte y en cualquiera de sus expresiones es funcional. Me gustaría aprovechar para hacer un comentario mientras te comento el último grupito de preguntas. Amelia nos pregunta cómo se puede acceder a estos proyectos y quisiera animarles a que si tienen otras preguntas que nos quieran compartir, este es el momento. Ya estamos acercándonos al ratito de ir a cerrar el webinar. En algunos de los congresos que hemos estado organizando con respecto al tema de prácticas restaurativas y de justicia restaurativa, ha empezado a emerger mucho esta temática del arte como activismo tan necesario, ¿verdad? Y que tanto lo necesitamos también para respirar, máxime con esta gran preocupación que tenemos de que lo restaurativo no se quede solo en lo verbal, porque no todas las personas nos expresamos desde nuestra propia historia y experiencia únicamente a través de lo verbal. Y antes de abrirte el espacio con estas últimas consultas, yo sí quisiera compartir la anécdota de que Meisel habrá sido hace como 3 años, fue que nos visitó la doctora Monique Morris. La doctora Monique Morris, autora del libro Push Out, especialista en lo que es jóvenes mujeres involucradas con el sistema penal judicial.
Ella hizo una visita en Costa Rica, estuvo dando algunas conferencias y realizó una visita en la organización. Y a mí nunca se me olvida que, bueno, ella fue a conocer los salones de clases, Meisel le presentó al equipo multidisciplinario, le presentó el modelo, algunos de los muchachos contaron sobre su historia, contaron su experiencia, ¿verdad? Compartieron cómo ha sido para ellos ser parte del centro educativo. Y lo que a mí me llamó más la atención fue que uno de los muchachos dijo, es que ya me tengo que ir, y lo dijo en español. La doctora Morris no hablaba español, estábamos traduciendo las diferentes cosas que iban pasando, pero eso ya no lo tradujimos porque fue una interacción directa con Meisel, para que le dijo, bueno, ya me tengo que ir, se despidió de Meisel y se retiró. Y la doctora Morris dijo, el afecto con el que ese muchacho se despidió de usted, a mí me dice muchísimo más que cualquier cosa que pueda estar escrita en papel. Oh, Y eso Claire, me qué bonita impactó mucho. reflexión y realmente me conmueve mucho en este momento porque creo que son esos salarios emocionales definitivamente que nadie te paga y que no es necesario porque de hecho ese muchacho, les voy a contar, no sé si como chisme, porque no sé si estamos ya en ese nivel de intimidad, pero sí contarles un poco la anécdota de que recién, ya él es un mayor de edad, de hecho pueden encontrar su testimonio en YouTube, ¿verdad? Que le hicimos una pequeña cápsula de su trayectoria, de dónde está en este momento, y ya él trabaja en una transnacional y hace poco me llamó, me dijo, May, tuve un súper problema, se me metieron a robar a la casa y estoy furioso y demás. Y bueno, ahí le ayudamos a resolver todo su problema, ¿verdad? Pero todavía que te busquen siendo ya adultos, yo creo que ya él tiene como unos 20 años aproximadamente y nos siguen buscando para resolver cosas de su vida cotidiana, ya esos son impactos que tiene la filosofía, que no te deja solamente en el salón de clase y hace aún más enriquecedor todo lo que se logra y lo que se implementa. Pero a mí me gustaría mencionarle al compañero con lo del arte, que le comentaba a Claire antes del webinar que yo tengo pensamiento saltón, entonces de pronto a veces se me olvidan las cosas. Y estaba por comentarte algo del arte que se me fue, pero bueno, creo que nos va a quedar para otra ocasión porque se me olvidó por completo. Pero Pero te definitivamente, rescato porque tenemos una pregunta pendiente. Hay una pregunta que nos está haciendo ok, falta ok. antes de ir cerrando. Y bueno, añadir también que para las personas que nos están acompañando en vivo, las que puedan escuchar esto después, todos los enlaces a los diferentes recursos se ponen en las descripciones del material que se comparte. También quienes están aquí en vivo tienen directamente mi correo electrónico. Entonces, la idea es seguir cultivando esta comunidad que se conecta, que se articula, ¿verdad? Y que entre todos también nos ayudamos a crecer mutuamente. La pregunta que tenemos pendiente es la de cómo se puede acceder a estos proyectos. Claro, bueno, esos proyectos, ahí les dejé mi correo personal, ¿verdad? Son proyectos que he estado desarrollando y que se adaptan a las diferentes necesidades institucionales, ¿verdad? Entonces, de pronto, con el permiso de Claire, ¿verdad? Si alguien estuviera interesado y demás, puede escribirme a mí o puede escribirle a Claire, que no dude que de esto vayan a surgir trabajos colaborativos, porque yo creo que algo que nos caracteriza es que no tenemos ese celo profesional o, ¿verdad? Que no se puede, no, o sea, estamos aquí para construir conjuntamente y pues bueno, ahí queda mi contacto, y feliz de poder colaborarles y seguir construyendo una cultura de paz para los más vulnerables y sin dejar a nadie atrás, hago esta última mención. Importantísima esa mención, imprescindible. Uno quisiera que se dé por sentado, pero la verdad es que hay que decirlo y decirlo y decirlo y decirlo. Antes de cerrar, quisiera aprovechar la oportunidad para, Meisel, si me das la oportunidad de compartir pantalla un momentito, darles Sí, la claro. Gracias. Darles la oportunidad de compartirles el próximo webinar que tenemos. Como saben, esta es una actividad que tenemos una vez al mes. El martes 22 de junio vamos a contar con la experiencia de Carlos Álvarez. Carlos es el director y fundador del Instituto de Los Ángeles para la Justicia Restaurativa. Tiene muchísima experiencia investigativa sobre la neurobiología de la justicia restaurativa y cómo, especialmente en juventud que ha estado involucrada en situaciones de crimen y violencia, cuál es el impacto que tiene
tiene en su sistema nervioso el participar de procesos restaurativos. Entonces, para invitarles a que en esta misma plataforma nos vemos dentro de un mes para compartir esta actividad. Hay una pregunta que se nos quedó y no queremos que se nos quede ninguna. Nos pregunta Lucy, ¿qué tan importante es involucrar a la familia y a la comunidad desde la experiencia de la esquina? La comunidad protege, aporta, participa en todos los sentidos. Meisel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? No, totalmente de acuerdo. Creo, Claire, que esto nos va a llevar a tener que hacer otro webinar para comentarles en qué consiste en la esquina, ¿verdad? Que es un proyecto sumamente novedoso que tiene todas estas, incorpora todas esas estrategias, buenas prácticas que hemos desarrollado durante tantos años, pero creo que eso es lo que nos encanta, que todos quedemos con inquietud de conocer más, de colaborar más, de vincularnos entre todos y que no todo se responda en un solo webinar porque la pregunta sería muy fácil. Así que desde ya muy agradecida con cada uno de ustedes, con Claire por el espacio, con el IRP por el espacio y por claramente haber sido pilares para poder lograr ahora lo que es el modelo de educación restaurativo, que sin ellos tal vez no tendríamos este resultado. Meisel, agradecerte de corazón, agradecerles a todos y todas. Que tengan una linda noche y seguimos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.